Un feliz sábado para todos. Gracias por estar aquí en esta mañana temprano. Gracias por escoger nuestra iglesia para adorar al Dios Todopoderoso, el Dios Creador de los cielos y la tierra. Sean bienvenidos a la presencia de Dios y que el Señor en esta mañana les cubra con su manto de justicia y ustedes sean verdaderamente perdonados. Nos cuenta la historia de estas piedrecillas, estas pequeñas piedras que realmente vivieron la mayor parte de su tiempo renegando porque querían ser grandes y fueron grandes en algún momento, porque aquellas piedras pertenecían a una roca mayor, pero el tiempo, los cambios en la naturaleza fueron afectando a aquella roca mayor y de aquella roca mayor salieron pedacitos que se convirtieron en piedras pequeñas, piedrecillas, que vivieron la mayor parte de su tiempo insatisfecha por su tamaño, porque cada vez que venía la creciente del río se las llevaba sin control y ellas querían pertenecer a un espacio y un lugar específico. Aquellas piedras, dice la historia, que se preguntaban ¿para qué existí? Estoy cansado de ser una piedra insignificante que realmente no compone nada. Las piedras se fueron juntando en un lugar donde de momento en aquel lugar nada sucedía. Bueno, realmente nada sucedía hasta que de momento en la superficie de aquel agua perfecta entra la mano de un jovencito de 17 años y coge 5 piedras escogidas. Aquellas piedras que quizás pensaron en algún momento que no servían, que ya no tenían valor, que no tenían propósito. Ahora aquellas piedras estaban en las manos de un ungido de Jehová. Aquellas piedras ahora, aunque aquellas piedras no sabían el propósito de su existencia, el que tenía posesión de las piedras sí lo sabía. Había un plan específico. Bienvenidos sean todos a la segunda parte del tema Un gigante llamado David. Nosotros en esta mañana nos proponemos poder compartir con ustedes la palabra de Dios y buscar principios bíblicos en la vida de David. Que en estos principios bíblicos nosotros podamos encontrar la identidad, el propósito existencial de cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios se revela para usted, para que usted entienda que usted ha sido un escogido de Dios y que Dios tiene grandes planes con usted. ¿Lo sabía usted? Si me acompañan a la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, allí en el versículo 40 de Primera de Samuel 17, Primera de Samuel 17, versículo 40. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo. ¿Ya llegó? ¿Tenemos Biblia abierta? Enséñeme la Biblia en esta mañana. Biblia abierta. Eso es, Biblia abierta, Biblia abierta. Por favor, aunque tenemos la presentación en esta mañana en pantalla, es importante que usted tenga su Biblia abierta porque hay un poder sobrenatural que no entendemos que sale de ese libro santo. Hay un poder que capacita al que cree que sale de ese libro y en esta mañana ese poder saldrá para dejarle saber que usted tiene un propósito existencial ante los ojos del que está sentado en el trono de la gracia. ¿Ya llegó? Primera de Samuel capítulo dice lo siguiente: y tomó su cayado en su mano. ¿De quién está hablando? Está hablando de David. Mencionamos la pasada semana que nosotros no vamos a estar entrando en detalles específicos de la historia porque ustedes conocen la historia de David. Pero ya entramos de lleno al hecho que ante la gritería que tenía aquel gigante, David decide utilizar lo que él conoce, lo que él estaba acostumbrado a utilizar. Y dice que tomó su cayado en su mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Escogió. Familia, diga gloria a Dios. Usted no sabe por qué está diciendo gloria a Dios, pero yo se lo voy a explicar ahora.
Miren, la palabra de Dios dice que cuando David metió su mano en el agua, él no cogió lo que salió, lo que estaba allí. Dice la palabra que él escogió. En otras palabras, para escoger hay que prestar atención. ¿Correcto? Para escoger hay que detenerse y hay que mirar. Probablemente no todas fueron escogidas, pero de todas aquellas piedras que estaban en aquel río, que muchas de ellas no sabían que tenían un propósito existencial en las manos de su Creador. Dice la palabra que 5 fueron ¿qué? Fueron escogidas, y dice que aquellas piedras eran ¿qué? ¿Eran qué? ¿Ustedes saben lo que significa una piedra lisa de arroyo? No tiene que ver nada con mi apellido. Una lisa. No olviden que cada palabra que está escrita en el libro santo y sagrado tiene un significado para nosotros. No hay nada que esté escrito allí que no tenga un propósito de que nosotros entendamos detalles de la historia. Dice allí que aquellas piedras, aquellas 5 piedras que fueron escogidas eran lisas, para que una piedra, que es una piedra rústica, aquella piedra en algún momento se había desprendido de una piedra mayor. En algún momento aquella piedra había llegado una desgracia a su vida y lo había convertido en un pedacito de piedra rústico. Pero por haber estado tiempo en el arroyo, por permitir que el agua frotara sobre aquella superficie rústica, poco a poco, sin darse cuenta la piedra, ¿me escuchó? ¿Qué era lo que estaba pasando sobre la superficie de la piedra? Dice la palabra de Dios que ¿quién es el agua de vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús, desde que usted nació, familia, ha estado bendiciendo su vida poco a poco. Ha estado intentando hacer cambios en su vida poco a poco. Hay veces que Jesús lo ha llevado a usted a un lugar que a usted no le gusta estar, un lugar que usted siente inseguridad, un lugar que usted entiende de que usted no pertenece allí. Si en esta mañana hay alguien que piensa de que tú estás en el lugar equivocado, yo quiero que tú sepas que tú estás en el lugar donde Jesús quiere que tú estés. Y yo sé que hay personas que se están preguntando, no, pero yo estoy aquí por consecuencias a mis propias decisiones. No te preocupes, Dios, cuando te creó, realmente cuando creó el hombre, Dios creó una fábrica de toallas. ¿Sabía usted? Que cuando Dios creó el hombre y Adán y Eva pecaron, automáticamente Dios creó una fábrica de toallas en el cielo. Y cada vez que nosotros cometemos un error, Dios nos tira una toalla. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Cuando el boxeador está perdiendo la batalla, que su entrenador le tira una toalla para defender y sacar al boxeador del cuadrilátero. Cada vez que nosotros cometemos un error, cada vez que nosotros nos salimos del plan divino, Dios nos tira una toalla y nos sigue bendiciendo con vida. Porque el propósito es que aquel que cometa un error, el Señor le otorgará la vida para que usted enderece sus pasos, levante su rostro, reconozca el poder de Dios y sea reintegrado al plan divino que Dios tiene para tu vida. Así que no te preocupes que hoy te encuentres fuera del camino de Dios. Dios, donde tú estás, sin que tú lo sepas, poco a poco, eso duele y hay veces que no nos gusta. Pero dice la palabra de Dios que aquellas rocas que aparentemente no tenían significado no solamente fueron escogidas, sino que estaban siendo procesadas con un propósito específico. ¿Me escuchó? En otras palabras, que en el momento en que en tu vida llegue la presión, llegue el momento difícil, no te olvides que tú estás en un propósito y en un proceso para ser útil en las manos de Jesús. Dice que cuando aquel jovencito tomó las piedras escogidas, piedras lisas, piedras con experiencia, piedras lisas. Dice que las tomó en sus manos. ¿Y qué hizo? ¿Y las guardó dónde? Dice la palabra de Dios. Y las puso en el ¿qué?
Pero interesantemente le añaden que aquel saco era pastoril. Y de aquí, mire, con esa palabra saco pastoril podemos predicar por lo menos 4 sermones. ¿Qué significa estar en el saco del pastor? Que en un segundo usted estaba haciendo parte de algo que quizás no tenía propósito, que a usted no le gustaba, que estaba en un ambiente donde usted no quería estar, y de allí el Señor puede transformar su vida en un segundo y pasarlo del lugar de la desgracia y del lugar sin propósito a meterlo dentro de su saco como pastor. Leímos hace un segundo atrás, Jehová es ¿quién? Es mi pastor. Y cuando Jehová es nuestro pastor, nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién pronunció esas palabras? David pronunció que cuando Jehová es nuestro pastor, cuando Jehová toma nuestra vida, cuando Jehová nos escoge como su pueblo, su gente, su creación, y Él nos mete en su saco pastoril, nada. Familia, y nosotros ya definimos lo sencillo que es el diccionario hispano. Nada significa ¿qué? Nada. Bien sencillo, no abra el diccionario. Cuando usted encuentra la palabra nada, significa nada. Nada es ¿qué? Cuando Jehová dice que nada te va a faltar, ¿tú lo crees? Cuando Jehová te promete que si tú lo escoges como pastor, si tú te dejas ser capturado por Él, tomado en sus propias manos, y en esta mañana si tú no has experimentado eso, tú lo puedes experimentar en este lugar. Dice que cuando Él te coge, antes de llevarte a la guerra, Él te mete ¿dónde? Porque es necesario, Él sabe cuán difícil va a ser la guerra. Él sabe cuán gráfica va a ser la guerra. Él sabe cuán temerosa puede ser la guerra para ti y para mí. Pero antes de tirarte a la guerra, Él te mete ¿dónde? En el lugar donde nada te faltará. Tú has sido escogido por un Dios que se ha comprometido contigo de que nada te faltará. Hoy nosotros vamos a estar trabajando en el segundo tema de un gigante llamado ¿cómo? David. Donde nosotros debemos entender qué es lo que está sucediendo en aquella guerra, porque realmente es una guerra lo que está sucediendo allí en el capítulo 17. Y hay significados proféticos en aquella guerra. ¿Me escuchó? No solamente Daniel señaló el futuro en el Antiguo Testamento y otros profetas, sino que nosotros podemos encontrar en esta historia elementos proféticos. Si me acompaña un segundito, mire esto. David, ¿a quién representa en la historia? ¿A quién? La lucha de David contra Goliat nos ofrece un cuadro de los últimos acontecimientos del tiempo del fin. ¿Me está escuchando? Vuelvo y leo. La lucha de David contra Goliat nos ofrece, en otras palabras, si tú quieres saber qué va a pasar en el fin, quédate 35 minutos más conmigo. La lucha de David contra Goliat nos ofrece un cuadro de los últimos acontecimientos del tiempo del fin aquí en la tierra, antes de que regrese el Señor. ¿Para qué? Para establecer su reino. Goliat representa ¿a quién? ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Lo primero es que Goliat, que representa a Satanás en el tiempo del fin, el propósito de Goliat era desafiar al pueblo. ¿Desafió Goliat al pueblo? La palabra de Dios lo dice así. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, que es el que hemos estado estudiando en las últimas 2 semanas, nos habla de que el propósito de Goliat, cuando él se paraba frente al ejército de Israel, ¿era qué? Era desafiar al pueblo, era burlarse del pueblo. Dice la palabra en el libro de Primera de Samuel que aquel guerrero llamado Goliat hizo guerra
uno contra un pueblo. Tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis habla también de que habrá uno en el tiempo del fin que hará guerra contra ¿qué? Contra los santos, contra los que pertenecen al pueblo de Dios, los escogidos, los que fueron escogidos específicamente para salvación, un pueblo remanente. ¿Sabía usted que la iglesia adventista fue escogida como parte de un pueblo remanente en el tiempo del fin? En otras palabras, que si usted ha creído en el evangelio y usted pertenece al pueblo de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día, usted es parte. No somos los únicos, para que nadie se gloríe. Pero la fe que se nos ha otorgado a nosotros como pueblo nos integra al pueblo remanente. Y si tú eres parte del pueblo remanente, yo quiero que tú sepas que el diablo tiene algo en contra de ti. La guerra es cuerpo a cuerpo para que tú seas descartado del pueblo de Dios. Y es por eso que hay que preparar a la iglesia, hay que preparar a los escogidos, al pueblo remanente, para que entienda que esta batalla le pertenece ¿a quién? A Dios, pero usted es parte de la historia. Y que Dios dentro de la batalla, no es con tu poder, no es con el mío, pero nosotros somos partícipes de la gran batalla que se llevará a cabo en el tiempo del fin. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los ¿qué? ¿Y qué hacía con ellos? El libro de Apocalipsis lo dice un poquito más gráfico y nos presenta un cuadro un poquito más serio. Dice allí en Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Y qué hacer? Y vencerlos. En otras palabras, se le otorgó poder al enemigo para hacer guerra contra nosotros y vencernos a nosotros. Es por eso que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, no peleamos contra el enemigo, sino que nos refugiamos en Cristo. Porque en Cristo es que somos vencedores. Sin Cristo somos ¿qué? Vencidos o perdedores. Ahora, miren lo que dice o lo que dijo Goliat. Escuche bien, porque allí nosotros podemos encontrar el propósito de la guerra. El propósito de la guerra que está ocurriendo allí entre Goliat y el pueblo de Dios, que ahora David interviene, tiene un propósito. Y Goliat es el que se encarga en definir ese propósito. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo que estamos estudiando. Escuche bien. Si él pudiera pelear conmigo, este Goliat hablando, refiriéndose a Jesús o a David. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos ¿qué? Toda esta guerra, el propósito es quién le va a servir a quién. Si Goliat vence sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene que servirle a quién? A los filisteos. Pero dice el mismo Goliat que si ustedes me vencen a mí, vosotros seréis nuestros ¿qué? Digo, nosotros seremos vuestros ¿qué? Nuestros siervos. En otras palabras, si nosotros miramos aquel evento del libro de Primera de Samuel capítulo 17 y lo vemos como un evento profético, lo que se está diciendo se confirma con Apocalipsis, donde el fin de todo propósito existencial es a quien usted ha elegido servir. No es a qué iglesia usted pertenece. No es cuán significativo es su liderazgo. No es cuánto tú te aprendiste de la profecía.
No es cuánto tú sabes explicar. Es un asunto de vivencia. Es un asunto de experiencia. Es un asunto de estilo de vida. Es algo que no ocurre aquí en la iglesia solamente. No se limita. Lo que está ocurriendo no se limita al sábado de mañana. Lo que ocurre se proyecta a todo lo que pasa en tu vida. ¿A quién tú le sirves? Es lo que finalmente define quién eres tú y quién es tu Dios. Conclusión. En Apocalipsis el pueblo de Dios es identificado como ¿qué? Como un pueblo que sirve y un pueblo que hace ¿qué? El ángel, el mensaje del tercer ángel, ¿cuál es? Temed a Dios y ¿qué? Y darle honra. Y cuando nosotros honramos y adoramos, nosotros servimos a ese Dios. Me encanta porque la conclusión la establece el mismo libro de Primera de Samuel capítulo 17. Y toda la tierra. ¿Quién dijo eso? Eso lo pronunció David, que David representa a Cristo Jesús. En otras palabras, que no importa lo que esté ocurriendo en esta tierra, al fin y al cabo, el que tiene la potestad para definir el futuro de esta tierra es el que la creó. Y él lo describe de esta manera: y toda la tierra sabrá que hay Dios en ¿dónde? Miren, recuerdan que nosotros mencionamos, este servidor mencionó que David en un momento dado entra a su mano y escoge 5 piedras. Esas piedras representan tu vida. Esa piedra eres tú. Que cuando Jesús llega a tu vida y toma posesión tuya porque tú fuiste creado a la imagen de Dios, ahora Dios te entra en el propósito. Dice la palabra de Dios, lo leímos un rato atrás, que Él entró las piedras ¿en dónde? En el bolso pastoril. Y que cuando tú perteneces a aquel lugar, porque tú has sido escogido para la guerra, pero primero pasas por la protección y la seguridad del Todopoderoso, el propósito es que tú sepas y que tú entiendas que en el pueblo de la iglesia adventista del séptimo día hay Dios poderoso. Que nosotros tenemos un Dios que no se avergüenza y un Dios que perdona. Nosotros tenemos un Dios que olvida pecado y defiende a su gente. Nosotros tenemos un Dios que no abandona a su ejército. Que cuando las cosas están malas, como en el caso de Israel, cuando no había valiente, se levantó un David. Familia, querida iglesia adventista de Forest City, yo quiero que usted sepa que usted pertenece a una iglesia donde Dios ha tomado posesión de la iglesia muchos años atrás, pero sobre todo está tomando posesión de tu vida para darte seguridad, que en medio de las batallas que tendrás que enfrentar, no las tendrás que pelear solo. Dios está a tu favor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren esto. En medio de aquella gran batalla, David, que representa a Jesús, ¿qué dice? Escoge 5 piedras para derrotar al enemigo. Dice la palabra claramente que él escogió 5 piedras. Y mencioné hace un rato atrás que aquellas piedras eran piedras con experiencia. La palabra lisa viene como resultado de haber estado tiempo allí recibiendo experiencia. Cada experiencia de tu vida, las buenas y las malas, son parte del propósito de tu existencia. Dios toma tus cosas buenas, tus experiencias buenas para fortalecerte, y todas nuestras experiencias malas, nuestros errores, Él los convierte en herramientas para nosotros superarnos y ser útiles en las manos de Cristo Jesús. Miren lo que dice, nosotros tenemos
un diccionario que nos ayuda a entender un poquito más el evangelio. Miren lo que dice el diccionario. ¿Cómo define la palabra escoger? Seleccionar. Mencioné hace un ratito atrás que para escoger hay que detenerse y mirar. Habían muchas piedras, pero entre todas aquellas piedras se escogieron ¿cuántas? Familia, en esta tierra hay mucha creación. Pero entre todos los creados, ustedes han sido escogidos. ¿Escuchó? Usted ha sido escogido y el que es escogido vive como un escogido. Usted ha sido escogido por Dios. Y dice que usted ha sido seleccionado. Seleccionado o escoger es elegir una persona o cosa. ¿Entre qué? Con un fin determinado, con un propósito específico. ¿Conoce usted el propósito de su vida? Quizás hoy sábado es un gran día para que usted le pregunte a Dios cuál es su propósito existencial. Porque Dios no solamente lo creó, sino que Él lo ha elegido, lo ha escogido. Y si usted no conoce su propósito, familia, si usted no conoce su propósito, es necesario que usted lo conozca. Porque aquellos que conocemos nuestros propósitos existenciales, ¿por qué nosotros existimos? ¿Por qué Dios permitió que hubiera vida en mí? Aquellos que conocemos propósitos específicos, no importa cuán grande sea la ola, no importa cuán fuerte sea el poder del río que nos arrastre, la vida, que desafortunadamente perdamos un pedacito aquí o perdamos un pedacito allá, mientras vamos en la carrera de la vida. Cuando conocemos el propósito, sabemos, primero, que Dios está con nosotros. Segundo, que no importa lo que suceda en nuestras vidas, mientras Dios sea mi Dios. No importa lo que suceda en mi vida, no importa lo que me quiten de mi vida, no importa lo que falta en mi vida, mientras Dios sea mi Dios y yo esté bajo los propósitos divinos, mi vida no será tocada. ¿Lo conocemos bíblicamente? ¿La vida de quién? La vida de Job. Te pueden quitar lo que sea, pero jamás la vida, porque tú tienes un propósito específico bajo el plan de tu Creador. Cinco piedras que ninguna era igual a la otra. Cinco piedras que quizás hasta ese momento lo que pensaban de ellas mismas eran que yo no sé para qué existo, no me parezco a la otra. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Y por qué para mí es significativo el hecho de que Dios escogió cinco piedras y cada vez que voy al río es bien difícil encontrarme una que se parezca a la otra? Para mí es significativo porque no necesariamente yo me tengo que parecer al otro hermano. Nosotros hemos creado una cultura religiosa dentro de nuestra iglesia que tenemos un medidor. Y con ese patrón, con ese medidor, con esa llave, queremos medir a todo el mundo. Y si usted no se parece a mí, usted no es escogido. Y si usted no hace las cosas que yo hago, usted no es parte del grupo. Y si usted no actúa como nosotros acá actuamos, el club actuamos, usted no es miembro o usted no pertenece. Me encanta ver que aquellas piedras eran diferentes todas, pero significativas. Todas fueron piedras escogidas por Dios. Familia, que Dios nos libre de cometer esos pecados que las iglesias están cometiendo. De crear un ambiente religioso social de apariencias. De que todos se tienen que parecer igual. Que tienen que vestir de la misma manera. Yo recuerdo cuando llegué a una de mis iglesias que el primer día que llegué con una camisa azul, no me querían, el pastor de la iglesia no lo querían que subiera al púlpito. Pastor, porque aquí lo único que se utiliza son camisas blancas. Y lo cogieron tan en serio, familia, que ya tenían atrás en el cuartito de los diáconos, tenían camisas blancas de todos los tamaños. Y entonces alguien, mire esto, porque es que
Alguien llegó bien contento con una camisa blanca, pastor, pero tenemos el tamaño suyo. Una víctima del sistema pensaba que resolver el problema de mi camisa azul era ir y buscar la camisa blanca. Porque nos hemos acostumbrado de que todos los adventistas tienen que tener camisa blanca. Y hemos pasado tanto tiempo peleando contra las camisas azules y las camisas amarillas, cremas, pink, negras, que hemos perdido nuestra identidad como iglesia. Nosotros muchas veces sabemos lo que no queremos ser, pero no sabemos lo que somos. Nosotros educamos a la gente para que no sean. Pero se nos olvida que la palabra de Dios lo que enseña es cómo la gente debe ser. Y aquellas piedras todas tenían diferentes tamaños. Todas venían formadas de acuerdo a su experiencia, familia. Alguna de aquellas piedras había pasado por una crisis mayor que la otra piedra. Alguna creciente de agua le había dado con mayor fuerza a una de las piedras y no a la otra. Familia, somos diferentes. Estamos compuestos de experiencias diferentes. Pretender que todos seamos iguales para ser útiles y escogidos por Dios es el pensamiento más distante a la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Usted es una piedra diferente. Y por ser diferente es que Jesús lo ama. Usted es una piedra todavía un poquito rough. Por eso es que todavía tú estás en el río. Porque es necesario que el agua de vida te dé un poquito más y vaya cambiando tu ser. Familia, yo les quiero pedir que ustedes se resistan a que otro hombre trate de cambiarlo. Solamente el pueblo escogido permite que su creador produzca cambios. Que sea su creador, el Espíritu Santo de Jehová, es el único que tiene autoridad de cambiar un ser humano en esta iglesia. No es autoridad del líder de iglesia o los líderes de iglesia. Deje que las personas lleguen. No se preocupe que la promesa es que usted llegará como una piedra bien rough, rústica. Pero mientras tú estás aquí en presencia de Dios, Dios va haciendo cambio. ¿Quién va a hacer el cambio? Dios va haciendo cambio. El producto final, el que Él viene a buscar, es el producto que Él finalmente cree en tu vida. ¿Cuánto te tardaste? 15 años. It's okay, bro. Lo importante no es cuán rápido lleguemos. Ustedes recuerdan que una vez se enteraron 2 discípulos que Jesús había resucitado. Y 2 de sus discípulos fueron al encuentro. Y dice la palabra. ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó allí? Escuche bien, lea la historia. Yo no le voy a dar todos los detalles para que usted se la disfrute, pero dice la palabra que cuando se enteraron, uno iba buscando y el otro empezó a correr. ¿Y qué hizo? Pero la misma historia dice que uno de esos 2 discípulos, que no fue el que llegó primero, dice que llegó segundo, pero entró. El que llegó primero se quedó afuera. Jesús, tú estás ahí. El que llegó segundo llegó, pero se metió. Aquí no es quien llega primero, familia. Aquí es quien entre a la relación personal con Cristo Jesús. El cambio no viene para el que llega primero o el que manda más. El cambio viene a consecuencia de aquel que entra a la presencia del Dios Todopoderoso. Aquellas 5 piedras lo representa a usted, y yo quiero que usted sepa que todos ustedes están hoy en las manos de Jesús. Quédese tranquilo. Yo no le estoy diciendo que usted es un conformista religioso o cristiano, no. Porque aquellos que creemos en Cristo Jesús no nos conformamos con poco.
Pero estamos bajo construcción, familia. Quédese tranquilo. No es que tú lo hayas alcanzado todo. Lo importante es que tú prosigas a la meta. Miren lo que estamos compartiendo los miércoles. Yo no sé si usted sabe que los miércoles aquí hay cultos. Y yo les voy a decir, voy a regresar esto acá. Porque yo tomo, el culto del miércoles yo lo tomo bien serio. Cuando usted no viene el miércoles, a mí se me sale por lo menos 2 indios. De la tribu completa. Porque mire, el miércoles, escuche bien, el miércoles de noche, el propósito del miércoles de noche es poder compartir, estudiar la palabra de Dios o estudiar algún escrito en específico para crecimiento espiritual. ¿Cuántos han venido los miércoles acá? Hay un buen grupo, gloria a Dios. Pero cuando hay una iglesia tan grande y llegan 175, it's not enough. Porque todos nosotros debemos ser capacitados para conquistar la vida espiritual. Los miércoles de noche, familia, estamos estudiando el libro Promesas para los últimos días. Y yo les voy a contar por qué escogí yo ese libro. Primero, porque allí hay promesas poderosas de parte de Dios para el pueblo adventista del séptimo día. Número 1. Número 2, porque hoy en día desafortunadamente a los escritos del Espíritu Profecía se le ha dado tan mal nombre. Y se le está utilizando tan erróneamente para criticar y maltratar y maldecir a la gente, que es necesario que nosotros regresemos al estudio de esas escrituras, de esas cartas que se nos escribieron, para que entendamos que esas cartas nos vienen como propósito de distanciarte de Dios, o de marcarte como que tú no estás listo, o como que tú no eres suficiente, sino esas cartas están listas para que tú sepas y conozcas el carácter de Dios. Y es por eso que es importante que usted venga el miércoles de noche a la iglesia. De 7:30 de la noche a 9 de la noche. Si usted quiere llegar tarde, llega a las 7:45. El libro Promesas para los últimos días. Si usted no lo tiene, cómprelo. $4, $4 es lo que vale. Yo le voy a leer 2 pensamientos. Miren. Por allí hay, si usted se mete al internet y entra Elena G. de White, hay un montón de basura. La mayoría de los grupos reformistas en nuestra iglesia utilizan los libros de Espíritu y Profecía para dividirnos. Y para decir y criticar. Si hay alguien que conocía la gracia, la misericordia y la justificación por la fe, se llama Elena G. de White. Si hay alguien que conoce el corazón grande y misericordioso de Dios, se llama... Nosotros glorificamos solamente a Dios en esta iglesia. Nosotros no glorificamos a Elena G. de White. Lo único que sí que entendemos es que los escritos que ella recibió. Y la manera como lo sabemos, por sus frutos los conoceréis. Por eso es que los frutos que se le están dando a través del internet a esos escritos son frutos que aparentan que no son del Espíritu Santo. Pero mire estas 2 citas que las estudiamos hace 2 semanas atrás. ¿Usted se las perdió? Miren esto. No importa. Definamos no importa. No importa significa que no importa. Yo no sé por qué nos complicamos la vida. ¿Qué parte de no importa usted no entiende? ¿No o importa? Porque no importa es sencillo. No importa. Cuando él no importa es que no importa. Que nada, que no hay nada que lo detenga. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado. No importa cuán rough haya sido la vida tuya en el pasado, cuán rústica, cuán problemática, cuán pecadora esa roquita en el pasado fuere. Ni cuán, ¿qué? Miren esto, familia. Ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. ¿Me escuchó? Si acudimos a Cristo en nuestra condición como actual, tal como tú estás. No te vayas a cambiar a otro lugar para venir a Jesús, tal como tú estás. ¿Cómo estás? Débil, sin fuerzas, desesperados. Nuestro compasivo Salvador, ¿qué hará? Saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos. ¿Y qué hará con nosotros? ¿Nos criticará?
¿Nos cuestionará por qué estamos en la condición que estamos? Dice el escrito, y nos rodeará con su ¿qué? Con su brazo amante y con la capa de su propia justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Familia, usted fue escogido. Usted fue escogido por Dios. Usted fue escogido. No mire cuán distante usted está de Dios. Si usted fue creado por Dios, usted fue escogido por Dios. Mire otra cita poderosa. No escuchen al enemigo. No escuchen a Goliat gritando, diciendo lo que tú eres. No escuches al enemigo tratando de criticar tu vida, la condición de tu vida o la manera como tú vives. Porque la manera como tú vives, eso puede ser transformado en esta mañana. No escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas cambiado. Esta es la que critican por allí. Hasta que seas bastante bueno para acercarte a Dios. Si esperas hasta entonces, ¿qué dice? No vendrás nunca. Cuando Satanás, escríbalo familia, la cita. Cuando Satanás te señale tus ropas inmundas, cuando Él te recuerde lo que tú has hecho, cuando Dios te ofrece ser escogido y el enemigo te recuerda lo que tú hiciste anoche, repite la promesa del Salvador. Al que a mí viene, no lo rechazo, no le echo fuera. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia. ¿De qué? ¿Usted lo cree, querida familia? Usted ha sido escogido por Dios. Tú eres diferente. No te preocupes. Es que tú estás compuesto de experiencias diferentes. Tú piensas diferente. En la iglesia adventista hay espacio para las personas que piensan diferente. Porque al fin y al cabo, cuando el poder del Espíritu Santo se apodera de tu mente y el poder del Espíritu Santo se apodera de mi mente, en algún momento comenzamos a pensar igual. Pero mientras tanto, si piensas diferente, no te preocupes, eso es parte del proceso. No permitas que porque tú piensas diferente o porque vistes diferente o porque comes diferente, tú no puedes ser parte de los escogidos. Si fuiste creado por Dios, Dios tiene un plan específico contigo. Si tú fuiste creado por Dios, tú estás dentro de los propósitos de Dios. Querido adulto, querida adulta que me escuchan esta mañana, Dios tiene un propósito específico con tu vida. No vivas con la inseguridad de que no sabes hacia dónde vas, ni qué pasará mañana. Hoy Jesús escoge tu vida. Te escoge como una roquita y te mete, ¿en dónde? En su bolso pastoril, donde Jehová es tu pastor y a ti nada te faltará. ¿Tú lo crees? Inclina tu rostro porque es necesario orar. Querido Padre, Señor, cuando miramos la profecía en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vemos las similitudes que hay entre aquel momento de guerra y el tiempo de hoy, que estamos en guerra espiritual y que tenemos a Goliat frente a nosotros gritándonos y diciendo lo que somos y lo que él cree que nosotros somos. Es refrescante ver en tu palabra que yo no soy lo que el diablo cree que yo soy lo que tú dices que yo soy. Es poderoso saber, Señor, que tú no miras lo que mira el hombre. Quizás el hombre hubiera buscado un armamento mayor. Jesús, a través de David, buscó una roca imperfecta para integrarlo a su plan de guerra para destruir el enemigo. Oh Padre, nosotros hemos escogido en esta mañana y somos escogidos, Señor, para pertenecer a tu ejército. Y eres tú el que tienes el poder. Y eres tú el que llevas la gloria. Esta roquita es imperfecta y no tengo
No tengo ni siquiera un poco de fuerza para hacer cambios personales, Señor. Yo no tengo el poder, yo no tengo la sabiduría, no tengo nada, Señor, para que de mí salga algo bueno. Pero yo reconozco que estando en tus manos, grandes cosas pueden pasar en esta mañana. Así que, Señor, como roquitas insignificantes en el agua, toma posesión de nosotros. Si aquí hay alguno que todavía no ha sido escogido en esta mañana, escógelo, Señor. Escógelo. Que tu mano se apodere de la vida de esa persona. Y por favor, Padre, métenos en tu saco pastoril. Y cuando llegue el momento de la guerra, danos poder para ver el enemigo caerse frente a nosotros. Glorificado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Porque tú permites que vengamos a ti tal cual somos. Y nos bendices, nos restauras y nos das propósito de existencia. Por eso glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.